Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado más en el tesoro que todos los demás, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Lucas 12, 41, 44. Paz a vosotros, amados hermanos. Muy bienvenidos a este hermoso grupo edificados en la palabra. Sean todos muy bienvenidos a estos momentos de reflexión, a estos momentos de edificación. Hermanos, amigos, oyentes y todos los que se dan cita en estas plataformas para poder escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de Marcos, el ayudante que escribió un evangelio. Y ya en esta 11ª semana, mis amados hermanos, estamos analizando el último ministerio público del Hijo de Dios. Jesús trata algunos problemas especiales, y dentro de estos problemas especiales se encuentra nuestro tema de hoy: las monedas de la viuda, el verdadero ofrendar. Y ya hemos escuchado nuestra base bíblica. Antes, queridos hermanos, de entrar a nuestro tema, hagamos una oración. Acompáñenme, por favor. Bondadoso Señor, Padre bueno y misericordioso, gracias Padre, porque es solo por tu amor y misericordia que hoy estamos aquí, Señor. Porque por amor, mi Dios eterno, has encaminado nuestros pasos, has traído nuestra atención. No es casualidad, mi Dios eterno, que hoy estés escuchando, hermano querido, esta reflexión, este momento de ministración, de edificación en la palabra de Dios. Le pido, Señor, que ponga atentos los oídos de los que han de escuchar, que permita, Padre bueno, que el mensaje penetre en cada corazón, que sea fijado, Dios eterno, en lo más profundo de estos, para que, mi Dios eterno, podamos comprender, entender, pero sobre todo, mi Dios, poner en práctica estas hermosas enseñanzas que tu Hijo amado nos dejó. Aquí estamos, Padre, delante de su divina presencia, para abrir nuestro oído, para abrir nuestro corazón y permitir que su palabra penetre hasta lo más profundo. Gracias, Dios, y le pido, mi Señor eterno, que use esta su sierva para poder expresar correctamente, Señor, su palabra. Que me dé sabiduría, entendimiento y que permita, Señor, que su Santo Espíritu sea quien guíe estos momentos de reflexión. Gracias, Padre poderoso. No sin antes, Señor, pedir perdón por las faltas cometidas, esperando, bendito Dios, no por méritos propios, Señor, sino por los grandes e incontables méritos de su Hijo amado, este precioso ser al cual le debemos el estar aquí delante de su divina presencia. Bendecido seas, Señor, bendecido seas, Jesús. Gracias por estar presente, gracias por la oportunidad, gracias. En tu nombre, Jesús, oramos y pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Y hoy, hermanos,
Como ya escuchamos, nuestro tema de hoy, su título es Las monedas de la viuda, el verdadero ofrenda. Y este relato, amados hermanos, es una historia que muestra cómo el corazón de Dios se extiende con amor, con ternura y gran misericordia a los necesitados. También nos muestra cuán significativa es para Él la devoción, la fidelidad y la confianza. Al entregar lo que se tiene totalmente en obediencia y en gratitud. Jesús, como ya escuchamos, observaba cómo ofrendaban la gente. Después de todos los complots y de las discusiones en el atrio principal de los gentiles, lo miramos en Marcos 11:27, donde allí en Jerusalén, mientras Jesús andaba por el templo, dice que se acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los líderes religiosos. Y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? Lo interrogaban y le decían, ¿quién te dio autoridad para actuar así? Pero Jesús muy sabiamente les dice, yo les voy a preguntar algo. Y entonces dijo, si me contestan, yo les diré con qué autoridad hago esto. Y les pregunta algo muy sabio y les dice, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de los hombres? Y ellos comenzaron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero si decimos de los hombres, es que temían entonces al pueblo, porque todos consideraban a Juan que era realmente un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús les dijo, bueno, pues entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Entonces, pasando este acontecimiento, él comienza a caminar por el templo y entra entonces al atrio de las mujeres, porque sabemos que el templo estaba dividido en diferentes lugares y este atrio de las mujeres dice que después pasó por el sitio del tesoro. El tesoro era una zona en que estaban instalados 13 recipientes con forma de trompeta, donde los adoradores echaban sus ofrendas. Allí a un lado Jesús se sentó. Aparentemente estaba solamente allí para descansar y tomar fuerzas. Después de la tensión de las últimas horas, mientras descansaba, él miraba, él observaba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Miraba y vio a muchas personas que al pasar echaban ofrendas considerables. Aparentemente algunas eran grandes contribuciones. Podía ver las manos llenas de monedas y oír el choque contra el tubo de la trompeta cayendo de las monedas. Pero ninguna de estas ofrendas llamó su atención, ni tampoco despertó su admiración, hasta que sucedió algo que le hizo fijar su atención más detalladamente. Pasó una viuda, una mujer, y echó 2 moneditas, las más pequeñas que circulaban en el momento, monedas de muy escaso valor. Jesús usó lo que acababa de ver para enseñar a sus discípulos lo que era ofrendar de verdad. Esta viuda, les dijo, no era solamente pobre, sino que también era desamparada, sumida en una profunda pobreza. Su ropa, de aspecto sencillo, demostraba su necesidad y desesperada angustia. Las monedas eran todo cuanto tenía. Sin embargo, sin duda alguna, sin ninguna preocupación
ni detenimiento. A pesar de su situación, las dio con gran disposición y sin ningún pesar. Así como dice la palabra en 2 de Corintios 9:7, donde dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos le falta, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Gracias a Dios por su don inefable. 2 de Corintios 12:13 al 15. Por eso cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Deuteronomio 17:17. Entonces dice que cada uno daba su ofrenda, pero tenía que hacerlo con un corazón alegre, no con tristeza. Y esta mujer de esta manera echó sus últimas 2 moneditas que tenía. Era todo lo que ella tenía. Entonces, entendamos que la importancia de la ofrenda es dar de corazón y no solo por apariencias ni dando lo que nos sobra. La viuda ofrendó lo que su corazón le dictó y eso era todo lo que ella tenía. Ella creyó fielmente en el Dios proveerá. Ella creía en Jehová Jireh completamente. Y Jesús lo sabía, miró su corazón y miró su disposición. Y entonces, llamando a sus discípulos, utilizó este gran sacrificio que la viuda hizo para enseñar una lección muy necesaria. Y enseguida, hermanos, analizaremos 3 puntos importantes que nos deja ver este acontecimiento. El punto número 1 dice que todos dieron una ofrenda a Dios, todo el pueblo. Eso lo vimos en el verso 41. ¿Qué tenía como la viuda pobre que no tenía? Lo vimos, ¿verdad? Que las monedas las ofrendas ostentosas que daban los demás, y la viuda pues no tenía ese tipo de ofrenda, pero ella tenía un corazón dispuesto. Punto 2. Aquellos que tenían abundancia dieron mucho dinero, mucho más que la viuda. Sus contribuciones eran generosas y tenían enormes ganancias, de modo que sus ofrendas eran grandes. Y el punto 3. Pero ante los ojos de Dios la viuda dio más. ¿Por qué? Porque Dios mide lo que uno deja, no lo que uno le sobra. A la mujer no le quedó nada, a los otros todavía les quedaba mucho. La viuda dio más de lo que tenía, los otros dieron menos de lo que tenían. La viuda había sacrificado más, los otros habían sacrificado menos. La verdadera ofrenda, queridos hermanos, siempre procura suplir una necesidad. Note las palabras de su pobreza, partiendo de su necesidad, quiso decir, echó todo lo que tenía. Ella tenía gran necesidad de comida, de ropa tal vez, y de techo posiblemente. Eran tan escaso lo que ella tenía. Era ese tipo de personas que tienen que andar mucho para buscar algún trabajo que le permita sobrevivir en una economía deprimida o baja. Viéndola, se podía decir que nunca sabía de dónde vendría su próxima comida. No tenía a nadie que cuidase de ella, ni que la ayudase. Aparentemente, el peso del mundo yacía sobre sus espaldas. No había nadie que la cuidara o le expresara preocupación. Y esto le mostraba su aspecto. Pero había algo que ella sabía. Aunque los hombres no se preocuparan por ella, Dios se preocupaba, de manera que vino a Dios por ayuda.
Y lo que ella hizo es una lección crucial que todos tenemos que aprender. Tomó de su necesidad y se la entregó a Dios. Su necesidad era económica, de modo que tomó el dinero que tenía y se lo dio todo a Dios. Tal vez simplemente dijo o pensó: Dios, estoy necesitada, necesito dinero, ni siquiera tengo lo suficiente para comprar comida. Si he de comer, tú tendrás que proveer de alguna manera, de alguna forma, Señor, porque ya he trabajado con todas mis fuerzas en lo que pude hallar. Y aquí está todo lo que gané. Aquí está todo lo que tengo. Tómalo. Úsalo en tu reino. Y ahora, cuida de mí. Estas frases tan bonitas, hermanos, nos hacen ver un aspecto más personal de la situación de la viuda. A veces leemos los pasajes de corrido y creemos entender, pero cuando comenzamos a desmenuzar la palabra del Señor de esta forma, posiblemente estamos parafraseando, no, más bien estamos parafraseando a lo mejor lo que pudo suceder, pero que posiblemente fue así, porque Jesús miró los ojos de la mujer, la acción, la firmeza con la que ella entregó su ofrenda. Y eso nos hace ver este aspecto de que ella confiaba en Dios. Ella sabía que su Dios le proveería lo necesario. Ella conocía ese gran principio por el cual Dios se ocupaba de aquellos que le entregaban cuanto son y tienen. Ella sabía que para estar segura de la protección de Dios, debía entregar todo a Dios. Si ella daba todo, Dios no le negaría nada. Dios supliría todas las necesidades que tendría en su vida. Así como lo dice Mateo 6, 31, 34. Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Y entonces ella tomó su propia necesidad de ese día y todo cuanto ello involucraba y se la entregó a Dios. Ella buscó a Dios para que supliera su necesidad, entregándole todo lo que tenía. Notemos en este relato, queridos hermanos, que hay dos necesidades importantes suplidas aquí. Una de ellas es que el templo de Dios tenía necesidad y la viuda, aunque pobre, dio para ayudar en la continuación del ministerio de Dios. Y en el punto 2, la viuda pobre también tenía necesidad y ella dio creyendo que Dios se ocuparía de ella, de modo que tuviese comida, ropa y techo, lo necesario, como lo leímos en Mateo. Y la palabra de Dios dice en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38. Entonces, queridos hermanos, debemos dar, no de lo que nos sobra, sino lo que disponemos en nuestro corazón para Dios, completo, sin sustraer nada, sin miedo. Y entonces vamos a recibir medida buena, apretada, remecida y rebosante, porque el Señor es protector, es proveedor, es un Dios y que da
a sus hijos cuando nosotros damos sin medida. No quiere decir tampoco, amados hermanos, que Dios esté en un trueque continuo de que si tú me das yo te doy. No, jamás es así. Posiblemente demos y tal vez el Señor no nos dé con esta ostentosidad que estamos esperando, ¿no? Pero lo que sí es claro y es seguro es que Él siempre suplirá las necesidades que tengamos, porque así lo dicen sus promesas. De eso sí podemos estar seguros, porque así lo dijo también en su palabra, donde dice el rey David: joven fui y ahora he envejecido, y nunca he visto justo que mendigue pan, ni su simiente. Entonces, esas promesas, hermanos, son para cuando también nosotros somos desprendidos con el Señor. Y en 2 Corintios 9:6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, amados hermanos, las bendiciones también las recibimos generosamente si también somos generosos con nuestro Dios y con nuestro prójimo. La ofrenda de esta viuda es una ofrenda que nace del amor y la confianza. Es una ofrenda dirigida a Dios. La viuda no ofrendó para ser vista, no ofrendó lo que le sobraba, sino por amor dio todo lo que tenía, ya lo hemos visto. Y esta pequeña ofrenda se hace enorme, porque la motivación de ella era honrar a Dios y confiar en las promesas del Eterno, y nunca buscó la honra de los que lo estaban viendo. Ahora, hermanos, quiero que meditemos en estas preguntas. Dice: ¿acaso el Creador de todo necesita de nuestro dinero? ¿Podemos nosotros impresionar a Dios de alguna manera? ¿Acaso no Él es el dueño de todo? Meditemos y analicemos cada pregunta y hagámosla personal. ¿Qué espero cuando doy alguna ofrenda, alguna ayuda? ¿Realmente lo hago de una forma desinteresada? El contraste de esto, amados hermanos, es evidente. Luego de advertir a sus discípulos sobre aquellos que usan la fe en Dios como un medio para aprovecharse de los demás y de observar a los ricos hacer alarde de sus jugosas ofrendas en el templo, Jesús nos hace mirar a una humilde mujer. Los ricos hacían evidentes sus ofrendas para que la gente los viera y admirara. Esa sería su recompensa momentánea, únicamente eso, lo que la gente dijera de ellos, nada más. Ellos no ofrendan a Dios por amor o para suplir una necesidad, sino ofrendaban para ser vistos por los demás. ¿Cuánto dio la viuda? Solo 2 monedas, de escaso valor, casi nada en realidad. Aquel que hubiera visto esa ofrenda, de no ser Jesús, tal vez la hubiera considerado insignificante, ni siquiera la hubiera tomado en cuenta, y más si la comparaba con las sumas que ofrendaban los demás o que estaban dejando los otros. Pero Jesús nos hace mirarla y la pone como ejemplo, también para nosotros es un ejemplo. ¿Por qué, amados hermanos, tenemos que ver este ejemplo evidente? Porque el Señor no se complace en la cantidad que le damos o en las múltiples obras que hacemos, sino en ver que lo mínimo que demos y hacemos esté lleno de amor, de gratitud para Él, pero también de amor al prójimo. Porque dice la palabra en Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado.
Proverbios 22:9 también nos dice: el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. También Isaías 58:10 nos dice: y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Los hijos de Dios, amados hermanos, sabemos que todo es del Señor, y por eso, de lo mucho que recibimos de Él, debemos dar al necesitado. Porque ya vimos que las ofrendas son para suplir alguna necesidad. Entonces, las ofrendas que demos debemos entender y comprender que son para suplir las necesidades de nuestro prójimo. La generosidad debe ser un distintivo de los creyentes, aunque sabemos que no es eso lo que está en discusión aquí, sino el hecho de que sepamos que Dios no mira otra cosa que no sea la disposición del corazón. Porque le amamos, nos gozamos en dar en gratitud de todo lo que Él nos da. Por eso, de lo dado de su mano, eso le damos también, como dice su palabra. Tengamos siempre presente, amados hermanos, que la verdadera ofrenda procura suplir una necesidad y nace de un corazón dispuesto. Podemos llevarnos para pensar esta frase: en todo lo que hacemos, en todo lo que damos, ¿cuál es la motivación principal? En nuestro corazón debe de ser honrar a Dios, glorificarle, supliendo la necesidad del prójimo. Porque así como lo dice en su palabra: por cuanto me viste con hambre, me diste de comer. Todo ese pasaje lo conocemos muy bien, y también conocemos la respuesta de la gente que le dijo: Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos encarcelado? ¿Cuándo te vimos con hambre? Y que le respondió Jesús: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños de mis hermanos, a mí lo hiciste. Entonces, hermanos, nuestra ofrenda debe de llevar esa característica: suplir la necesidad. Lo miramos que era para suplir la necesidad del templo, también para eso ofrendamos, pero también se debe de ofrendar para cubrir la necesidad de las personas que están en situaciones difíciles, en situaciones de necesidad. Suplamos la necesidad del prójimo y glorifiquemos a Dios dando nuestras ofrendas de corazón. No lo que nos sobra, sino lo que apartamos especialmente para Él. Bendiciones, amados hermanos. Paz a vosotros. Estuvo con ustedes su hermana Miriam Valle desde Baja California, México. Acompáñenme a orar, por favor. Bendito Señor, Padre poderoso y misericordioso, en esta mañana, bondadoso Dios, hemos escuchado, Señor, tu palabra. Te pido, mi Dios eterno, que se arrema en nuestras vidas, que penetre en nuestro corazón, mi Dios eterno, y que podamos, Señor, comprender lo que tú requieres en las ofrendas. No necesitamos, Padre bueno, ver quién lo da más o quién da menos. Simplemente tenemos que hacerlo, mi Dios eterno, por amor a ti, por gratitud y por amor a nuestro prójimo. Señor, gracias, porque tú suples nuestras necesidades abundantemente. Gracias, porque siempre estás al pendiente, bendito Dios, de que en nuestra mesa no falte el pan. De esa misma forma, Padre, te pedimos que de todo eso nosotros podamos ofrendar también y dar a los necesitados, a las personas que tienen una situación de vida diferente. Llevar el pan físico, pero también llevar el pan del cielo, que es el Evangelio de tu Hijo amado, para que ellos puedan, Señor, también vivir en esa gratitud, vivir en ese dar
todo lo que somos, todo lo que tenemos, sin reservarnos nada, Padre, para nosotros mismos, porque siempre suplirás nuestra necesidad. Bendecido sea tu nombre, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, suplicamos y pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de vosotros, mis amados hermanos. Paz a vosotros.